predicaba con el ejemplo. Bueno, entonces el positivismo dentro de la sociología es la opinión de que la ciencia puede proveer al ser humano mejores principios morales. Perdón, de que la ciencia puede proveer al humano mejores principios sociales para la organización social, para las leyes, para las normas, para darle al hombre un propósito de vida, para suplantar cosas que antes hacía la religión y que había hecho tan mal. Es decir, pongan su fe en la ciencia, porque la ciencia es lo que puede decidir incluso sobre la moral. Y especialmente sobre cosas, bueno, y aún más sobre cosas en cierto modo metafísicas, como el propósito de la vida, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Todo desde lo social. Y todo lo social desde la industria y la tecnología. O sea, la ciencia suplanta a Dios. Algo por el estilo. Después vimos que esto no sucedió. Actualmente nos encontramos en una época postmoderna y esto fue un fracaso, igual que fue un fracaso la religión. Bueno, esto era una parte, pero claro, había que hacer más convincente esto porque todo esto de aquí era especulativo. Así que había que sentar esto en teoría del pasado. Aquí es donde aparece este señor Herbert Spencer y acuña el concepto de evolución social. Básicamente lo que hace él es aplicar a la sociedad los principios de el origen de las especies de Charles Darwin. Es decir, que el ser humano, la sociedad, funcionaría esencialmente por los mismos principios y que en función de esos principios debe diseñarse. No olvidemos que en la teoría en el origen de las especies, la selección natural opera. Y también hay otra verdad que es muy cruda y que en el caso de los seres humanos sería tal vez hasta antiética. Hay un dicho en latín que resume la teoría de Charles Darwin. El dicho dice: fortis supervivit, debilis perit, summa imperi optimo cuique, lo cual significa: el fuerte sobrevive, el débil perece, el más apto se impone. Ciertamente esa es la ley de la selva, pero no tenemos por qué pasar eso acá. Bueno, para Herbert Spencer sí, así es como funciona. Y por eso es que los países desarrollados son desarrollados y nosotros no, porque ellos han sido fuertes y nosotros débiles. Piensen sobre ello, hagan sus propias críticas, en fin. La parte económica estaba determinada, ya hablando de manera técnica, de manera científica, por las teorías de un señor llamado James Maynard Keynes. Este hombre, que era un economista gringo, proponía que para que la modernización funcione, recordemos que la modernización tiene que ver con la industria, para que la modernización funcione, el Estado debe actuar en correspondencia. ¿Cómo? El Estado no debe meterse en nada que tenga que ver con el mercado, es decir, no debe fijar salarios mínimos, no debe fijar techos para los productos, etcétera, bajo la suposición de que el mercado mismo tiende a estabilizar eso, porque si la empresa A ofrece un pan a 27 sucres y la empresa B ofrece un pan a 30 sucres, entonces yo voy a vender un pan a 28 sucres y me gano el segmento de mercado de los que venden a 30. Los otros pueden comprar a 27, etcétera, y las cosas tienden a estabilizarse porque de pronto sale otro man que vende a 25, que solo está dispuesto a ganar 2 centavos por pan, entonces todos los demás nos vemos obligados a bajar el precio y así el precio se mantiene. Gran mentira. Lo que pasa en el fondo es que todos se ponen de acuerdo y deciden que nadie venda el pan a menos de tanto, y así te ganan todos. Echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, eso con respecto al libre mercado. Y el Estado fuerte se refiere a un Estado fuerte en tributación.
Si bien el Estado no debe meterse en asuntos del mercado, debe dejar eso a la economía y sus leyes inherentes, el mercado sí debe fortalecerse cobrando impuestos y de esa manera tener dinero. ¿Y cómo debe utilizar ese dinero para poder seguir en el contexto de la modernización, generando progreso para el país? Debe invertir en este gasto público, es decir, debe comenzar a emprender en obras como la construcción de infraestructuras, por ejemplo, la construcción de carreteras y cosas por el estilo, de tal manera que la gente empleada en esas cosas tenga un ingreso fijo, y ese ingreso fijo a su vez servirá para que esas personas compren bienes y así, y la economía se dinamice. Eso es lo que debería hacer un Estado de acuerdo a la teoría de la modernización. Pero la modernización, si bien es un proceso, yo les decía que está atada a la modernidad. La modernidad es un fenómeno sociológico que no tiene que ver solo con la modernización, pero en gran medida está influenciado por ella. Como no se trata de eso la clase, no voy a ahondar mucho, pero solo les voy a dar un ejemplo de cómo ese gran cambio económico repercute en aspectos sociales y culturales. El momento en que las grandes industrias comienzan a funcionar, una de las cosas que pasan es que los agricultores, por tratar de ganar un mejor sueldo, o porque ya su producción no es tan apetecida como antes, comienzan a emigrar a la ciudad y las ciudades crecen. Entonces la ciudad, en el término metropolitano de la palabra, es producto de la modernización, porque la magnitud del fenómeno migratorio a todas las ciudades de los países europeos y americanos que antes mencioné fue en masa, fue de una magnitud colosal, producto justamente de las fábricas. Y eso no solo cambió el modo de vida, eso hizo que en las ciudades se comenzaran a generar cambios, se hicieron necesarias escuelas, se hicieron necesarios semáforos, toda una cultura cambió, toda una cultura cambió. Pero hasta ahí nomás, porque esto es sobre la modernización, no sobre la modernidad. Sin más, les agradezco haber visto este video. Recuerden que para la prueba tienen que leer la monografía que ya está en Educay y también las notas que tomaron. De todo hay. Gracias, que les vaya bien.